¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Vamos a empezar tomando lista y de ahí damos indicaciones e iniciamos la clase, ¿ya? Por favor, les voy a pedir que un ratito van a encender sus cámaras y después ya cuando iniciemos clase y las apagan, pero ténganlas un ratito, por favor, encendidas hasta tratar los temas que tengamos que tratar, ¿ya? Primero la lista. Por favor, me van respondiendo presentes, ¿sí? Señor Reinaldo Araque. Presente. Ya. Pablo Arias. Pablo Arias, ¿no? Edwin Balseca. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Daniela Castillo. Daniela Castillo, no. Paola Contreras. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Stalin Cuyo. Creo que no. Señor Delgado. Presente, Inge. Ya. Juan Estreta. Presente, Inge. Listo. Alanis García. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Diego Gómez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Guerrero. Eric Guerrero. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Wilmer Ipiales. No todavía. Mauricio Landívar. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Kevin Latacunga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. William Loachamín. Mateo Morales. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Darwin Pitacuar. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Vinicio Portita. Todavía no. Adriana Proaño. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jan Redín. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Ángel Torres. No. Dylan Valencia. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Kevin Villavicencio. Araceli Llanes. Ya, señorita Llanes, ya le anoto. A ver, nuevamente, según yo, quienes no me contestaron. A ver, chicos. Señor Pablo Arias. Presente, ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Daniela Castillo. Stalin Cuyo. Cristian Guerrero. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Wilmer Ipiales. Creo que no. William Loachamín. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, el señor Torres, no hay problema. Señor Portita, ¿está aquí? Señor Kevin Villavicencio. Ya, a ver, chicos. Ya, los que puedan, porfa, si les dije, aprendan sus cámaras, porque vamos a conversar rapidito un poco lo pendiente nada más y iniciamos clases y ahí sí apagan, ¿ya? A ver, déjenme ver aquí el chat. Ah, ya leí lo del señor Torres, señorita Llanes y señor Arias. Ya, sí les leí, creo que a todos. A ver, chicos. A ver, muchachos, primero, antes que nada, ¿no es cierto? Todavía no estoy del todo bien, pero ya estoy mejor. No sé si ustedes les dio COVID, ¿no es cierto? O tal vez tuvieron a alguien cercano que les llegó a dar eso, pero en mi caso sí fue horrible, 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 ¿sí? Justo yo les decía ese día que mi hija estaba enferma y ha sido que mi hija ya está con coronavirus y yo ni enterada que mi hija está con coronavirus. Entonces, sí estuvo
no le dio tan fuerte en realidad. Yo creí que es un resfriado, o sea, sí estuvo con fiebre un día, le dio el resfriado y dije, bueno, no va a la escuela porque no le voy a mandar así. Y dije, como madre responsable que no contagió a otros guaguas, se queda acá en la casa y tuve que cuidarla. Entonces ahí fue que, ¿no es cierto?, les dije que por favor pospongamos, porque yo creí, les prometo que yo creí que era nada más un resfriado de mi hija, nada más. Al otro día, ya para el miércoles, empezamos acá todo el mundo con síntomas, así, síntomas raros, y a mí, les prometo, yo no soy tan enferma, la verdad que no, yo sí creo, me considero que soy media fuerte, y cuando me da alguna enfermedad o lo que sea, o sea, ya estoy enferma, pero sigo, o sea, no me siento mal, no soy para coger y estar echada en la cama y botarme y ahí no, pero nada que ver. Y pasó que ya para el miércoles ya empecé mal, o sea, ya el miércoles empecé mal plan, que me empezó a doler la cabeza, que me empezó a dar fiebre, y yo dije, ¿qué diablos nos pasa? Mi esposo empezó igualito, y le digo, verás, le digo, si es que no nos pasa hasta mañana algo, le digo, porque esto está raro, le digo, uno de nosotros tiene que hacerse esa prueba, porque ponte, le digo, o sea, según nosotros nunca nos dio jamás en todo este tiempo. Y ya, pues, ¿no? Entonces al otro día amanecimos igual hecho pedazos y mi esposo dijo, me voy a hacer la prueba, dice, por si acaso, no, vale, o sea, para descartar cualquier cosa y saber qué mismo teníamos. Paralelamente a eso, mi hija ya estaba un poco mejor, pero ahora nosotros aquí en la casa empezamos así. Luego después mi cuñada también me dice, yo también estoy mal, y luego después todo el mundo empezó mal aquí en la casa, y ya para la noche del jueves ya nos confirmaron que sí fue coronavirus, y por eso yo el miércoles en ese laboratorio estaba que agonizaba, porque en verdad estuve con fiebre tenaz, un dolor de cabeza horrible, no aguantaba. Y ya pues chicos, entonces jueves de noche ya nos enteramos que sí fue positivo mi esposo. El viernes de la mañana nos fuimos a hacer todo el mundo la prueba PCR, le hice a mi hija chiquita también, a pesar de que, como les digo, ella ya estaba bastante mejor. Gracias a Dios, o sea, no sé, al menos en mi caso sí se comprueba eso de que a los chiquitos no les afecta en mayor detalle, por decirlo así, pero nosotros sí estábamos muriendo, ¿no? De ahí, ¿qué más? De ahí, o sea, la final, ¿no es cierto? Llegamos a la conclusión. Yo el fin de semana anterior estuve de viaje, fue un viaje familiar que nos fuimos por los bancos, pero ni siquiera para decir que estuvimos así en fiestadazos, ¿no? Para decir que estuvimos ahí como los de fiestas de Quito, la Chiris, no, nada que ver, todo uno responsable, yéndose a un lugar alejado donde no hay ni gente, o sea, no había ni gente, nada. En el lodge en donde nos hospedamos, era solo había una familia de 5 personas, no había nadie más, y era un lodge enorme y hermoso, y al aire libre, y era lindo, o sea, y ahí fuimos con la familia de mi esposo, y a la final creo que de los 10 o 9 que estuvimos, como 6 o 7 terminamos contagiados. Exactamente quién nos contagió, no lo sabemos, pero aquí estamos. Entonces, de paso, también contarles un poquito mi historia para que no se confíen mucho. Sí, uno también estaba ya desde el punto de vista de que ya estoy vacunado, ya no pasa nada, ¿no es cierto? Me voy a las fiestas, estoy ahí como sea. Todavía debemos guardar esa distancia, creo yo, muchachos. Cuídense mucho, cuídense a los que tienen al lado suyo, si tienen papis mayores. Yo creo que todavía no estamos fuera de riesgo. O sea, si bien, verán, yo les prometo, yo digo que si yo no estaba vacunada, yo creo que terminaba en el hospital. Les prometo, porque a mí me dio ultra fuerte. Y verán, y no fue solo, por ejemplo, o sea, verán, estuve botada, estuve con fiebre, a mí me dio, uno de mis ojos se inflamó tanto que era rojísimo, pero así, en extremo, parecía que se me iba a salir el ojo, les prometo. Y ahora sí, por Dios, me voy a morir. Y cualquier cosa que leía que tiene que ver con el coronavirus, yo tenía eso. Y pónganse igual, tengo bueno, mi reloj, ¿no? A mí me gusta hacer ejercicio y mi reloj me detecta todo, es pulsioxímetro, es frecuencia cardíaca y todo eso, y tiene alertas cuando la frecuencia cardíaca está mal. Estuvo como 3 días ese reloj sonando como loco, frecuencia cardíaca anómala, y todas mis curvas de salud, digamos así, estaban hechos pedazos según ese reloj. Entonces yo en un inicio sí me asusté, pero después, bueno, tengo mi primo que es médico, ya me dijo que tranquilidad, que al final estamos vacunados, que no, que sí, que si no se ve mejora, ahí es cuando hay que preocuparse, pero con el tiempo, o sea, sí fui mejorando. Algo muy loco también que a mí sí me pasó, fue la típica de que dicen que pierden el olfato, y literal, fui a limpiar un popo del perro, y digo que pues esto no huele a nada, y me digo, qué raro, me voy, y ahí se me vino, y digo, ¿por qué no huelo? Y me bajé corriendo a coger un perfume fuerte que tengo
y les prometo que no se huele ni un poquito así, pero ni un poquito. Estoy con pérdida hasta ahorita, estoy con pérdida total del olfato, no huelo, es nada, nada, la comida, nada. No quiero perder el gusto, dicen que se podría aún perder el gusto, pero eso aún está ahí. Yo me muero sin el gusto es uno de los placeres más grandes de la vida, yo me muero si no puedo comer algo rico y sentir eso. Pero bueno, no, eso no, pero ya les digo, o sea, yo tuve muchos síntomas, muchachos. He estado descansando, en la universidad pedí permiso para, bueno, igual me dieron autorización para reintegrarme, ¿no es cierto?, a las actividades lentamente, porque tampoco es que puedo ya de una otra vez volver a la actividad normal, porque aún tengo que tener periodos de descanso, porque no estamos todavía bien. Sí, por ejemplo, verán, mi esposo, él decía, no, yo no perdí el olfato. Yo perdí el olfato como hace unos 3 días o 4 días, ya voy con pérdida de olfato. Mi esposo dijo, yo ya no perdí, porque en verdad él no perdió, todo el mundo perdimos, pero él no. Y él hoy en la mañana se despertó y por algo le dijimos que huele algo y dice, no huelo. Y perdió recién. Entonces, hay síntomas que quizás no se asoman ese rato, se asoman después. Pero bueno, chicos, o sea, mi consejo a la final sería eso, que aún tengan cuidado, muchachos. Igual, no sé si está pasando eso de que se están perdiendo ya los efectos de las vacunas. No sé, bueno, ustedes deben estar un poco más recién vacunados porque son más jóvenes. Yo creo que mi vacuna la tuve en agosto, la última, entonces hay que tener todavía precaución y cuiden mucho a los suyos, chicos, que ya nos dimos que esta cosa no ha sido cosa así nomás. Ya les digo, si yo no estoy vacunada, yo no sé, yo creo que hubiera estado en el hospital medio un montón de cosas. Por ejemplo, mi hermano, él es más joven, él sí estuvo mejor, tuvo síntomas, o sea, sí tuvo todos los síntomas, pero más leves. Y como le digo, mi hija chiquita sí fue una fiebre que me preocupó el primer día, pero al otro día estuvo bien y ya te pasó y ahorita está como si nada corriendo por ahí, pero eso, chicos, entonces contarles un poquito de eso, cuídense por favor, ¿sí? Mantengan todas las medidas que se puedan, ¿no? Dentro de lo que se puede, porque a veces toca salir, bus, lo que sea, o sea, vamos a estar en contacto, ya no, el encerrarse creo que ya es difícil, así que nos toca continuar con la vida normal, pero sigan teniendo precaución. Eso, entonces muchachos, ¿no es cierto? Como estamos un poco atrasados por todos estos inconvenientes que me han pasado, verán, esta era mi propuesta y eso es lo que les voy a decir. Verán, déjenme ver el calendario. Estábamos en que, a ver, verán, en clases hubiera estado atrasada 2 clases, pero al dar hoy clase no me atraso la de ayer y yo les debo es una clase de asignatura, ¿no es cierto? Está pendiente una, sin contar la de hoy que ahorita tendríamos, ¿no? Les debería una clase de asignatura y debo una clase de laboratorio que es la de la anterior semana. Esas 2 clases les debo a ustedes. Es lo que vamos a hacer. Verán, el laboratorio es más fresco porque el laboratorio tranquilamente yo puedo hacer un video, ¿sí? En el que les digo, vamos a simular esto, yo misma simular, ¿no es cierto?, lo que les pida y pedirles que repliquen y presenten algunos datos y alguna cosa. Entonces, el laboratorio vamos a hacer esto. A ver, la siguiente semana tendríamos laboratorio normal de la práctica que nos tocaba. Yo ya voy a revisar hoja guía y todo, sí, o sea, es más bien dicho como que esta semana no hubo labo y vamos a continuar la siguiente con la práctica que tocaba, ¿ya? Justo la semana, esa vendría a ser la semana del 15, ¿no es cierto? Que viene a ser la otra semana. La semana del 22 también tendríamos la siguiente práctica que toque, ¿sí? La práctica número 5 creo que nos toca, pero bueno, la que tocaría. ¿Ya? Y la otra, la que nos queda pendiente, esa, después de la del 22, como vamos a tener un poquito más de una semana, o bueno, más bien dicho, una semana de vacaciones, yo ahí entre estas 2 semanas, yo voy a crear el video de la práctica pendiente y con eso nos igualamos las prácticas. La idea es que regresando de vacaciones, ustedes pueden presentar el informe y el desarrollo de la práctica que yo les voy a dejar un enlace con video, ¿sí? Para que ustedes la repliquen. Sí, igual cualquier duda, pregunta o lo que sea, va a estar abierto el Teams o lo que sea por donde quieran consultarme. Lo que sí, chicos, yo a veces en el WhatsApp no leo sus mensajes cuando me escriben de manera personal, sí, a veces no los leo. Es más fácil que yo les lea en el Teams o en el correo que a que les lea en el WhatsApp. En el WhatsApp más les sé abrir es para verlos. Cuando yo tengo que decirles algo a nivel grupal, por ejemplo, ahí, o de vez en cuando sí leo, ¿no? Pero si me demoro mucho, chicos, escríbanme si son dudas, yo creo que más por el Teams, si es que es personal, ¿no? Obviamente, escríbanme por el Teams, yo ahí les
ahí les leo a veces más fácil, porque a veces se me pierden, o como no les tengo ni en los contactos agregados, a veces ni les leo, entonces no es que no les quiera responder, ¿sí? Eso quería decirles. ¿Qué más? Ahora, entonces verán, con laboratorio vendríamos a hacer eso. Yo les terminaría enviando un video antes de vacaciones en el que ahí cuando se den un tiempito lo replican, hacen el desarrollo, ¿sí? Y luego presentamos informe. Yo creo que con eso nos igualamos la parte del laboratorio. Ahora, la parte de la clase estábamos viendo para recuperar un día, eso ya conversamos, pero vimos que no nos podíamos acomodar a ningún horario. Sí, vamos a dejarla todavía pendiente porque había un compañero suyo que me mencionó que si bien él no podía el jueves, tal vez sí iba a poder. Entonces, por el momento, verán, no cuadremos todavía fecha. Sigamos avanzando con las clases y yo sé que yo les debo una clase y quizás la otra semana o la otra semana, o bueno, máximo en 2 semanas, pues cuadraríamos a ver cómo lo hacemos. Igual ahorita no les ofrezco ya recuperar porque como les digo, todavía no estoy bien. Entonces esta semana todavía debo descansar, así que la siguiente o máximo en 15, pues coordinaríamos bien esa recuperación cuando es. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces, dicho eso, no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Ya, muchachos. Entonces, los que tienen prendida su cámara pueden apagarle. Ya vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ¿sí? A ver, voy a compartirles pantalla. De pasito, si es que alguien ingresó, le voy a anotar rapidito en la lista. Señorita Castillo está aquí. Buenas tardes, Inge, sí. Buenas tardes, ya. El señor Cuyo creo que no estaba y creo que nadie más entró. Si alguien entró, avíseme, porfa, para anotarle. O por el chat me escriben. Yo ingresé. Señor Ipiales, ya. A ver, ya le busco. Ya la anoté. Listo. Ya, nada más. Ya. Ah, otra cosa, chicos, como algo que se me olvidaba nada más mencionarles. A ver, como yo tengo que ir subiendo los videos de evidencias y las clases son continuas, no es que un tema me salto y no, o sea, a lo que quiero llegar es que cuando ustedes vean en la carpeta de evidencias, las fechas van a estar acorde, no a exactamente la fecha que recibimos, sino a la fecha que debimos haber recibido la clase, porque yo tengo que presentar, para que se vean en orden los videos y que se dieron los temas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, ¿no? Hoy es 8, pero yo no les voy a poner video del 8 de diciembre, sino hoy les pondría la de la semana anterior. Les pondría video de la clase que correspondía al, si no estoy mal, creo al 30 de noviembre, entonces les pondría esa fecha, ¿sí? Entonces solo para que estén pilas de que los videos van a estar en orden de fechas, pero la idea es que estén continuos acorde a la asignatura como tal, ¿sí? En algún punto, ya como les digo, recuperaremos, nos igualamos y no habría ningún inconveniente. Eso nada más como aclaración. Y con eso empezamos. A ver, chicos, voy a compartirles pantalla. Ya saben que si es que algo no se ve, alguna cosa que necesiten decirme, me avisan, por favor. Y a ver, les voy a compartir pantalla desde aquí. Ya. Listo, chicos. Entonces, a ver, conforme al PEA, ¿no es cierto? En la parte que estamos avanzando, nos corresponde ya ver lo que es el capítulo 3, ¿ya? Que es motores de inducción monofásicos. Ahora, no sé por qué le han cambiado el orden, porque por lo general lo lógico, y si es que ustedes buscan en libros de máquinas eléctricas también, lo lógico es empezar por motores de inducción trifásicos. Si bien ustedes pueden decir, pero eso suena más complejo, en realidad el funcionamiento es hasta a veces más sencillo, pero y a veces facilita, cuando se entiende mejor la parte trifásica, suele hacerse más fácil entender la parte monofásica, pero bueno, hay que cumplir el orden del PA y en el orden está que primero se analice los monofásicos, entonces se ve los monofásicos, ¿sí? Ahora, a ver, ¿cuál es el objetivo en este capítulo? El objetivo para este capítulo va a ser conocer el principio de funcionamiento de motores de inducción monofásicos, sus tipos y las aplicaciones en diferentes campos de estos motores, ¿ya?
A propósito, y ahorita que estoy hablando de esto, chicos, a ver, por favor, van a anotar en su agenda la siguiente semana, no, el 16 de diciembre, anoten ahí por ahí en algún lado, sí, de ley van a tener que asistir a estas conferencias. Y creo, confírmenme, porfa, cuando hay yo soy nueva, ¿no? Aquí en la SFOD, cuando hay las conferencias de SFOD, yo vi que les obligan a ir la directora de la SFOD o algo, o sea, les dicen que es obligatoria la asistencia, ¿saben? ¿Alguien tal vez? ¿O no? ¿O nunca? Durante todas las que ha habido, Inge, o sea, por mi parte, no, Ajá. no han obligado. Ah, ya, o sea, no es que les han dicho que es obligatorio, solo les han mencionado y han asistido, ¿verdad? Ajá, sí. Ya, ¿alguien más que tenga alguna opinión diferente a su compañero? Ya, entonces entendería que no les obligan. Yo tampoco les voy a obligar, pero sí es ultra interesante porque es justo del tema que vamos a ver. Y también porque yo soy ahora quien organiza las conferencias de electromecánica, así que yo soy la encargada, ¿no es cierto?, de buscar conferencistas para que nos ayuden con las conferencias, ¿ya? Y el 16 de diciembre, todavía no está la propaganda, pero el 16 de diciembre va a ser la primera conferencia, el jueves a las 11, de 11 a 12, ¿ya? Los que puedan asistir, por favor, háganlo. Igual yo lo tendré en cuenta, ¿sí? ¿Por qué les pido también que vayan? Porque, verán, primero, ¿quién va a exponer? Bueno, es un amigo mío de acá de la universidad que fuimos compañeros, ¿ya? Mi amigo trabaja para WEG, que es una empresa bastante conocida en motores, ¿ya? Y él tiene, desde que salió ha trabajado ahí, así que él tiene harta experiencia en motores y en motores comerciales, de los que ya se usan en la vida diaria, ¿sí? Y tiene mucho conocimiento en esta parte industrial y comercial de motores, tanto parte técnica como comercial. Entonces, le he solicitado que nos ayude con una conferencia que les va a servir mucho a ustedes, porque ya nos va a hablar prácticamente cómo son las cosas de afuera, actualidad en motores, ¿sí? Para ponernos un poquito, yo también, ¿no es cierto? Me voy a actualizar en el tema de cómo está todo por allá afuera, ¿ya? Y lo que él nos va a hablar un poco es de eso, nos va a mezclar un poco la parte técnica, datos de placa de motores, cómo interpretar, y también ya desde el punto de vista comercial, costos, utilidades, aplicaciones. Entonces, es justamente, como les digo, una conferencia de motores eléctricos, ¿sí? Entonces, yo creo que va a estar súper interesante. Así que les recomiendo, porfa, chicos, que vayan. No se olviden, jueves 16 a las 11 de la mañana, porfa, ¿sí? Entonces, sí quiero verles ahí, ¿ya? Como no es obligatorio, pero como les digo, yo lo tomaré en cuenta quienes vayan, ¿ya? Eso nada más como acotación, ya que estamos justamente entrando a este tema que es motores, ¿sí? Listo. Ahora, y otra cosa, y de lo que sé también les dan certificados, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que misma soy la encargada de los certificados, así que también es bueno tener siempre en el currículum ese tipo de certificados, ¿no? Ya después cuando salen afuera, pues de algo nos sirven. Entonces, asistan. Ese es mi consejo. Entonces, dicho esto, ¿no es cierto? Vamos a empezar con la introducción. A ver, primero, obviamente, si es que el nombre es monofásico, ¿no es cierto? Es porque voy a trabajar con una fase. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Perdón. ¿Qué es lo que pasa con cuando se opera con una sola fase? Verán, cuando es monofásico, tengo solo fase neutro, no tengo más. O sea, esa es mi alimentación. Y el rato en que un motor opera con una sola fase, ¿qué es lo que va a pasar? Y esa es la característica principal del motor monofásico de inducción. Pasa esto que dice aquí, que no es capaz de desarrollar el par de arranque, ¿sí? O sea, en pocas, si es que yo tengo una sola fase y le digo, ya motor arranca, así porque sí, el motor no va a arrancar, ¿ya? No va a poder ese par, el torque, ¿no es cierto? Esa fuerza que yo necesito vencer para que mi motor arranque y se empiece a mover, ¿ya? Con una sola fase no voy a poder hacer eso. A lo mucho va a pasar lo que está aquí, que el motor va a zumbar, pero no va a girar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría en cambio si es que yo ya logré que arranque, ¿no es cierto? El rato en que yo sí hubiera logrado que arranque, ¿ya? Y luego yo me quedo igual con una fase, ¿ya? No pasa nada, o sea, el rotor se va a seguir moviendo, pero lo duro es arrancar. El rato en que arrancó con una fase le mantiene en movimiento.
pero lo duro es arrancar. Solo con la fase no va a poder arrancar. Entonces, ¿qué pasa con los motores monofásicos? Como no pueden arrancar por sí mismos, ¿sí? Van a requerir de un medio externo que los haga arrancar, algo que venza este par de arranque, ¿ya? Esto yo les decía que se suele analizar primero los trifásicos. ¿Por qué se suele analizar primero los motores trifásicos? Porque en los motores trifásicos, al tener 3 fases, las 3 fases sí hacen que arranque, ¿sí? ¿Qué pasa acá? El monofásico con una fase no lo logra. Entonces, como no lo logra, necesita algo adicional en el motor, un factor externo que haga vencer este par o este torque de arranque y el motor se mueva, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones principales? En los motores monofásicos de inducción, ¿sí? Las aplicaciones principales son, por ejemplo, sistemas de calefacción, enfriamiento, ventilación, ¿sí? Motores pequeños, ¿ya? Es las aplicaciones principales de motores monofásicos, ¿ya? Ahora, igual, el hecho de trabajar con una sola fase hacen, por ejemplo, ¿por qué existen los sistemas trifásicos? Existen sistemas trifásicos porque yo tengo más potencia, ¿sí? Por eso es que hay sistemas trifásicos. Entonces, si yo comparo un motor monofásico con un trifásico, obviamente un trifásico va a ser de mayor potencia. Los monofásicos van a trabajar con potencias pequeñitas. Y aquí vemos, ¿no es cierto? Y aquí está en la diapositiva un ejemplo. Se suelen construir con potencias inferiores a un HP. Imagínense, o sea, un HP, tampoco digo que sea bien poquito, ¿no? Pero no suele haber motores monofásicos más allá de un HP. Y como son menores a un HP, medio HP, cuarto HP, etcétera, se les conoce también con este nombre, motores fraccionarios. Entonces, cuando ustedes escuchen motores fraccionarios, estoy hablando de un motor monofásico de inducción, ¿ya? No hay que olvidarnos, igual aquí por cultura general, ¿no es cierto? Un HP es un horsepower, a veces nos dan en cavado vapor las unidades. Entonces, cavado vapor es 1.01386 HP, ¿sí? Entonces, esto también por cultura general, por transformación de unidades, pero lo común suele ser datos de HP. Cuando ustedes compran motores, por lo general vienen en HP, es el dato que nos da el fabricante, ¿ya? Ahora, algo que también nos menciona acá, ay, perdón muchachos, me está dando más tos, ¿ya? Algo que también nos menciona acá es que por lo general, ¿ya? El motor de monofásico está conformado en el rotor, ¿ya? Por una jaula de ardilla o suele ser también de rotor bobinado. Y también, obviamente, en la parte del estator va a haber un devanado que está alimentado por energía de alterna, ¿sí? Todo lo que es motores de inducción es de energía alterna. Yo necesito energía alterna, ¿ya? Este es un motor monofásico de inducción y de ahí también viene el nombre, porque es de lo que se alimentan, ¿no es cierto? Si es que es motor monofásico de inducción, denme un segundo, muchachos, por favor, solo tengo que revisar algo rapidito ahorita, ¿sí? Denme un minuto.
Ya, chicos. A ver, perdón. Continuemos entonces. Eso les estaba diciendo, ¿no? Que a la final todo motor de inducción va a estar alimentado por alterna y dependiendo del tipo de energía alterna, ya sea esta monofásica o trifásica, pues el motor lleva su nombre. Si es que es un motor monofásico, es porque utiliza una fase, ¿no es cierto?, de energía de alterna para su alimentación. Si es que es un motor trifásico, es porque necesita energía trifásica para su alimentación. Si es que es un motor bifásico, pues necesitará dos fases, ¿no es cierto?, de mi red eléctrica para alimentarse, ¿ya? Entonces, eso también podemos mencionar al respecto. Continuamos, dígame. Una consulta, por ejemplo, los motores brushless, los que son sin escobillas, también no son monofásicos. Sí, también, pero Pero, por ya vamos, ejemplo, dígame. esos motores, por ejemplo, sí llegan hasta los 3, 4, hasta los 5 HPs, Ya, los que son sin escobillas. o sea, sí, pero no es cierto, la idea es que, ay, perdón, denme un ratito, ya creo que lloró mi hija, perdón. Ya muchachos, perdón, otra vez, mil disculpas la interrupción, estamos aquí con unas cosas nada más. A ver, ahí creo que me escuchan otra vez. A ver, me estaba comentando, me preguntaba de los motores brushless, ¿verdad? De las potencias, ¿no es cierto? Sí. Sí.
Ya, a ver, verá, si es que no estoy mal, y recuerde que yo no soy todavía tan experta en motores y también estoy aprendiendo full cosas porque a los años que doy la asignatura, sí, pero a ver, si es que no estoy mal, ¿no es cierto? Los motores brushless son de tipo DC, si bien se suelen alimentar o hay modificaciones del motor que usted le puede alimentar con alterna, no es que les llega directamente la energía alterna. Si no estoy mal, los brushless tienen un sistema de funcionamiento que al final quien le alimenta de por sí el campo como tal es una fuente de continua. Entonces, el rato en detener de continua deja de considerarse un motor de inducción y más bien los brushless pasan a considerarse como motores de continuo. Si bien no tienen escobillas, lo cual ayuda al rendimiento y todo eso, no se lo podría comparar con el motor monofásico de inducción porque no entra en esa clasificación. Con todo, yo voy a averiguar, me voy a poner más al tanto por si acaso, pero hasta donde yo sé, no es un motor monofásico de inducción por lo que le digo, porque al final la energía que lo alimenta viene a ser de continuo, ¿sí? Ahí, listo, Inge, gracias. Ya, pero como le digo con todo, yo voy a averiguar mucho más de eso y si es que algo averiguo más, pues la siguiente clase les cuento sobre los motores brushless, ¿ya? Eso, chicos. Entonces, ya, ahora continuando, ¿no? Con esta parte de la introducción de los motores monofásicos, ¿ya? Listo, aquí nada más en la imagen que ustedes ven, a la final se ve como, por ejemplo, este es el típico rotor jaula de ardilla, se le llama así porque parece una jaula como tal, ¿no es cierto? Y la idea, ¿cuál es? Es tener, ¿no es cierto?, unas barras metálicas, que son estas que ustedes observan aquí. Tengo unas barras metálicas que suelen ser de un material conductor, que por lo general es del cobre, ¿ya? ¿Y cuál es la idea? Que atraviesan longitudinalmente el rotor, ¿ya? Y si es que nos damos cuenta, estas barras a la final están unidas, ¿no es cierto?, a través de estos anillos, se puede decir, soldadas o cortocircuitadas en los extremos, ¿no es cierto? Tengo aquí un aro y acá tengo otro aro en donde están aquí las cortocircuitadas las barras, ¿ya? Entonces, básicamente es eso, ¿ya? Para que tengan solo una idea después, ya vamos por ahí a ver algún video o algo adicional en donde ustedes vean algo más real ya de cómo funciona el motor, ¿sí? Ahora, vamos con el principio de funcionamiento. Verán, ¿cuál es la idea? La idea es producir lo que hemos venido diciendo, ¿no es cierto? Los principios de inducción, que si yo tengo una corriente circulando a través de un conductor, ¿no es cierto? O una bobina, alrededor de este conductor o esta bobina se va a producir un campo magnético que tendrá su polaridad norte-sur y yo con eso tengo un campo en donde yo puedo, ¿no es cierto?, tener a través de la atracción cuando los polos se atraen o se repelen, pues puede producirse un movimiento. A la final, básicamente, es en ese principio, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa, ya? ¿Qué es lo que pasa qué es lo que pasa en el motor monofásico? ¿No es cierto? Decíamos que en el motor monofásico es difícil que arranque solito, ¿ya? Ahora, ¿por qué va a ser difícil? Porque verán, cuando circula la corriente por esa bobina, ¿no es cierto? ¿Ya? Se va a producir una fuerza magnetomotriz, o sea, eso sí va a haber, ¿ya? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que va a ser, bueno, y como la corriente es sinusoidal, ¿ya? Les voy a poner un video ultra chiquito para que vean el efecto de cómo, ¿no es cierto?, esa fuerza que se produce o el campo que se produce, sí, es de tipo pulsatorio, se suele decir. O sea, aquí miren, dice de carácter pulsatorio. Ahora verán, aquí está como que la base o solo un esquema básico de que yo tengo aquí a los bobinados del estatores a los cuales yo alimento con la red eléctrica monofásica, ¿no es cierto? Y luego acá en el rotor, en teoría debería moverse. Pero así solito, como dijimos, no va a vencer ese paro, ese torque que necesita al menos para arrancar, no lo va a lograr. Entonces verán, ¿por qué? Quiero que observen, a ver, déjenme ver, por aquí déjenme finalizar esta presentación, justamente este motor. Verán, fíjense en esto, el audio no me interesa mucho que lo vean, más es la imagen, ¿sí? Y yo creo que ahí le estamos viendo, ahí sí pueden ver, ¿no es cierto?, el video para ya ponerles play. ¿Sí? Confírmenme, por favor. Ya.
Entonces verán, ¿cuál es la idea? Fíjense en esto que está pasando aquí. Sí se dan cuenta cómo este campo que está acá, ¿no es cierto? El campo que está alrededor del conductor. Si ven cómo es grande, se hace chiquito, es grande, se hace chiquito. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué pasa eso? Porque, y por eso es que se le dice que es de carácter pulsatorio. ¿Por qué está pasando eso? Verán, si ustedes se dan cuenta, esta espira que ustedes ven acá vendría a representar mi estator, al cual yo estoy alimentando con alterna, con una fase y un neutro, ¿sí o no? Entonces, va a circular una corriente. ¿Esta corriente de qué tipo es? Es de tipo senoidal, y es lo que nosotros vemos aquí, ¿sí? ¿Sí le ven? Es de tipo senoidal. Entonces, verán, ¿qué es lo que pasa? El campo magnético que se produce alrededor de esta espira, ¿sí? Es proporcional a la corriente. Si la corriente es grande, el campo es grande. Si la corriente es chiquita, el campo es chiquito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense aquí, cuando la corriente inicia, aquí según esta gráfica de corriente en el tiempo, ¿no? Que observamos acá, cuando la corriente inicia, perfecto, tiene su valor pico y es grande. Pero luego, ¿qué pasa en alterna? Disminuye, se hace negativa y sube otra vez. Entonces, es más, aquí cuando llega a cero, hay un instante en que la corriente se hace cero, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el campo magnético? Ahí también el campo magnético, conforme esta corriente está que baja, que sube, que baja, que sube su valor, ¿sí? Este campo que ustedes observan aquí va a estar haciendo eso, ¿sí? Va a estar pulsando, ¿ya? Y es como que no voy a tener un campo fijo que venza ese par o el torque que yo necesito para que arranque. ¿Qué pasa cuando ya mi sistema es trifásico, por ejemplo? Cuando el sistema es trifásico, ya, es verdad, una de las corrientes va a estar haciendo esto, pero recuerden que en un sistema trifásico, ¿yo qué tengo? Ya tengo 3 formas de onda desfasadas 120 grados. Y si bien la una se puede estar haciendo cero, la otra no se está haciendo cero. Las otras 2 tienen un valor. Y el hecho de que tengan un valor, ¿qué es lo que va a hacer? Que siempre hay aquí un campo magnético fuerte o equivalente que va a hacer que pueda vencer y arrancar. Pero en el monofásico no, ¿sí? Siempre va a estar pulsando, ¿ya? Entonces siempre va a estar pasando lo que les digo, esto, ¿sí? De que sube, baja, sube y baja. ¿Ya? Entonces, al tener esos instantes, ¿no es cierto?, en que básicamente no tengo campo, ¿ya? Es lo que se vuelve más difícil arrancarle al motor. Ahora, no les muestro, verán, este video me pareció ultra interesante, en imágenes es muy bueno, sí, si es que por ahí les da más curiosidad, pueden buscar en YouTube, ver videos siempre ayuda bastante a nivel visual, ¿no es cierto?, que aprendamos, ¿ya? Este video es interesante, algunas imágenes son ultra bien hechas y quizá la explicación de las personas no es tan buena, pero las imágenes son bastante, yo creo que didácticas. Entonces, no les muestro más porque, bueno, después ya habla de los tipos de motores y todavía no entramos de esa parte. Sí, pero como les digo, siempre que tengan dudas, hay un montón ya de herramientas que ustedes pueden usar para aprender. Entonces, verán, como ya vimos que es pulsatorio, ya, o sea, yo creo que con esta imagen espero que se les quede un poco en la mente, ¿no es cierto?, de que no es fácil arrancar así por sí solito, el motor monofásico no arranca solito, ¿ya? Perdón. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Primero, según las pruebas que se han hecho y los análisis y todo eso, ¿sí? Se ha visto que por lo menos deberían existir 2 devanados para que pueda arrancar, y aún así en una cuadratura especial, ¿ya? Y necesitaría ser una fuente bifásica. Ahora, lo que ustedes observan aquí nada más, no sé si se dan cuenta, pero esto verán, ahorita solo quiero que le vean así de manera sencilla, porque ya las configuraciones exactas de los motores, que vamos a ver más adelante, ya va a depender de la clasificación. O sea, ahorita solo lo que vamos a ver el día de hoy, o lo que yo quiero que aprendan el día de hoy, es que el motor monofásico de por sí solito no va a poder arrancar, va a necesitar alguna configuración adicional. Y la configuración adicional que se le haga al motor, sí, va más bien dicho, va ya a hacer la clasificación de los motores como tal. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, vamos a ver que hay, por ejemplo, el motor universal es una variación del motor monofásico de inducción, sí, pero ¿de qué depende? Depende de, como les digo, de ese adicional del arranque es lo que le hace a un motor ser de un tipo u otro, un motor monofásico, ¿sí?
ya la clasificación como tal. Por ejemplo, ahí los motores de inducción de fase partida. ¿Qué es eso? Cuando veamos eso, veremos cuál es esa configuración especial adicional que tiene, que a la final es la que le permite arrancar, ¿sí? Entonces, básicamente solo quiero que observen un poquito esto de acá, para que vean cómo se puede hacer tranquilamente un poco, variar esta parte de que yo sí tenga un campo magnético, ¿no es cierto? De que no haya ese instante en el que yo me pierda. Entonces verán, por ejemplo, aquí solo quiero que vean esto. A la final, ¿no es cierto? Aquí ustedes tienen un S1 que miren, viene por aquí, síganle al cable, ¿no? A la flecha de mi mouse. Si ustedes ven aquí, perfecto, ya, hace esta curva, ¿no? Pero si se fijan aquí, miren cómo hace. Se enrolla hacia un lado y se enrolla luego al contrario y luego regresa. Ya solo el hecho de que, miren aquí, si se dan cuenta, si yo comparo un cable con el otro, estos dos que ustedes observan acá, ya solo el hecho de cambiarle la dirección del cable, de alguna forma o geométricamente se observa que ya la corriente en un lado se ve que, por ejemplo, aquí abajo, ¿no? Se observa que la corriente se va a la izquierda. Acá se observa que va a la derecha. Ya solo el hecho de haber hecho eso con el cable conductor, no sé si se dan cuenta, ya hace que exista que los campos magnéticos cambien su polaridad, no sé si se acuerdan. Por ejemplo, veanle igual, así como está, como que fuera un solo cable nada más para entender el principio básico. Por ejemplo, verán, aquí abajo, cuando se va por acá abajo, la corriente está en sentido hacia la izquierda, ¿no es cierto? Si es que ustedes cojan la regla de la mano derecha, va a haber un campo que le rodea, se puede decir desde afuera hacia adentro, ¿sí? Según la regla de la mano derecha. ¿Qué pasa acá en cambio? Cuando yo le doy la vuelta al conductor y le hago esto, aquí ya va a producirse otro campo que, bueno, la corriente va a la derecha y ahora el campo se puede decir que lo rodea desde adentro hacia afuera, se puede decir algo así, ¿sí? Entonces, ¿a qué va esta imagen nada más? Que ustedes vean que hay configuraciones, ¿no es cierto? Más bien dicho, que en el motor monofásico de inducción se tiene que de ley hacer alguna configuración especial que actúe sobre los campos magnéticos de tal manera que estos campos sean suficientes, ¿no es cierto? Los polos, en sí el campo en realidad. El campo sea suficiente para vencer el par de arranque que necesita el motor para moverse. ¿Sí? Básicamente esa es la idea general. No es necesario que ahorita, como les digo, se aprendan exactamente bien la configuración ni nada. Ahora, ¿qué es lo que también se inventaron para tratar de entender a los motores monofásicos de inducción? ¿Sí? Los motores monofásicos de inducción se los suele analizar con la teoría del campo doble. ¿Qué es esto de la teoría del campo doble? Acuérdense que, bueno, B en realidad es densidad de flujo magnético, sí, pero a la final representa el campo magnético, ¿ya? Entonces, si es que ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo vamos a ver como campo, ¿ya? Hay un campo, a la final nos dice esta teoría del campo doble, ¿ya? Nos dice que puede existir un campo estacionario que está por ahí, ¿no es cierto? Este campo estacionario es este B, o el vector que ustedes le ven acá, ¿ya? Dice que un campo estacionario puede dividirse en dos campos de igual magnitud y sentido contrario. Eso es lo que dice. O sea, el campo es este, pero para método de análisis se puede decir que a este se le puede descomponer en dos, y es esto que ustedes observan aquí, este B1 y este B2, aquí como estos vectores, ¿ya? Se le descomponen dos, que no sé si se dan cuenta, tienen la misma magnitud, porque al final están formando esta circunferencia. Tienen misma magnitud, ¿ya? Pero sentido contrario. ¿A qué se refiere con sentido contrario? Que el uno va a estar girando, ¿no es cierto?, en sentido de las agujas del reloj, y el otro en sentido contrario, ¿ya? Y no sé si es que se dan cuenta, a la final, miren, son dos vectores que yo pongo aquí, un B1, B2, de igual magnitud, sentido contrario, ¿sí? Pero si se dan cuenta, cuando yo hago la suma vectorial, ¿sí ven cómo me da el resultante el campo estacionario inicial al que yo estoy analizando? Entonces, bueno, a la final, quienes, ¿no es cierto?, empezaron a analizar al motor monofásico, dijeron o se dieron cuenta, ¿ya?, que es mucho más fácil analizarle si es que al campo general, al campo estacionario global del motor,
se le descompone en dos campos iguales. Ahora, ya hablando un poquito más a detalle, ¿no es cierto? Es lo que está aquí en el cuadrito azul. A la final, lo que hace esta teoría de campo doble es hacer lo siguiente. Le coge al motor, ¿ya? Le coge al motor monofásico y dice, perfecto, dice, este motor monofásico, obviamente, ¿no? Físicamente tiene un estator y tiene un rotor. Eso tiene un motor, ¿no es cierto? Todo motor tiene un estator, un rotor. Pero, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se hace para análisis? Para métodos o cuestión de análisis, lo que hace es esto. Dice, perfecto, sigamos considerando un estator, pero consideremos para análisis que tiene dos rotores, ¿ya? Que giran en diferentes direcciones, para análisis. Luego no dirán, la ingeniera nos enseñó que el motor de inducción tiene dos rotores y el uno está girando en un sentido y el otro en otro. No, es solo para análisis, ¿ya? ¿Y por qué para análisis dos rotores? Por lo que por lo que se explica acá, que un campo estacionario puede descomponerse en dos campos. Entonces, lo que estamos haciendo es al campo del rotor, ¿no es cierto? Para cuestión de análisis, dividir o decir que tiene dos rotores, ¿ya? De igual magnitud que giran en diferentes direcciones. Esto se va a entender mejor ya cuando veamos el circuito equivalente del motor monofásico de inducción, ¿sí? Entonces, solo ojo, a la final, conclusión de esta parte, muchachos, que para método de análisis, ¿sí? Se usa para método de análisis de un motor monofásico de inducción, se usa la teoría de campo doble, que no es más que a la final decir que el motor tiene dos rotores que giran en diferentes direcciones. Pero ojo, para análisis, verán que no dirán que si gira en realidad o físicamente eso pasa, ¿sí? Ahora, si es que ustedes se fijan acá, en la siguiente diapositiva, ¿sí? Perdón. A ver, entonces, si es que ustedes se fijan acá, ¿ya? Lo que les muestro es el circuito equivalente en reposo, ¿ya? De un motor monofásico de inducción. A ver, volvamos a la parte de cuando ustedes trabajan con transformadores, por ejemplo, ¿no es cierto? A la final, recuerden, el transformador sigue siendo una máquina eléctrica, solo que es estacionaria porque no se mueve, pero de ahí, básicamente, el principio de inducción es el mismo. Y la representación a nivel del circuito equivalente es muy, pero muy similar a la de un motor con la de un transformador, ¿ya? A la final, ¿qué tenemos, no es cierto? ¿O qué podemos observar de este circuito que yo les acabo de presentar acá? A la final, ¿no es cierto? Se va a representar, bueno, aquí está este vendría a ser mi voltaje de alimentación B1, ¿no es cierto? Mi voltaje monofásico. Todo lo que ven con 1 se refiere al estator y todo lo que vean en 2 es el rotor. Entonces, en el transformador, ¿cómo era? El 1 el primario, el 2 el secundario, ¿no es cierto? Acá, en cambio, es estator y rotor. El estator en R1 y el rotor con 2, ¿no? Todo lo que esté con sub 2, ya sea a nivel de resistencias o de reactancias. Ahora, ya, verán, ¿qué podemos observar de aquí? No sé si se dan cuenta, ya en este circuito equivalente que se muestra en la figura, ¿sí? Está ya hecha la división que mencionábamos acá, la de dos rotores para análisis, ¿sí? ¿Cómo? Porque ya si se dan cuenta, hay un R2 aquí arriba y un R2 aquí abajo, ¿sí? Y fíjense, o sea, no sé si se dan cuenta. Bueno, esta se le conoce como rama anterior a esta de acá, rama posterior, ya vamos a explicar, ¿sí? A la final se divide en dos ramas y lo que se está haciendo no es más que coger a la resistencia y dividirle en dos partes iguales. Por eso, miren, la resistencia acá arriba es R2 sobre 2, la resistencia acá abajo es R2 sobre 2, ¿no es cierto? Porque a la final es una sola resistencia ya la que va a haber, pero para métodos de análisis se les divide en dos partes para entender el funcionamiento de esta forma, ¿no? Como de dos rotores, dijimos. Entonces, dígame. ¿No debería estar en paralelo en vez de serie? En paralelo en vez de serie. No, porque la idea es que se les divide y que cuando se vuelvan a sumar las dos, es como, por ejemplo, usted tiene una resistencia equivalente de 4, ¿no es cierto? Si es que usted le divide a la mitad a las dos,
tienen que estar en serie para que las dos vuelvan a sumarse y vuelvan a formar el mismo valor, ¿sí o no? Si es que usted les pone en paralelo a dos, verá, si es que usted coge una resistencia de 2 ohmios y le pone en serie con otra de 2 ohmios, la equivalente es 4 y coincide. ¿Qué pasa si le coge a la de 2 y le pone en paralelo con la de 2? Ya la equivalente es 1. No sé si se da cuenta, la división ya no es uniforme, ¿sí? O sea, verán, aquí esta es la rama, toda esta es una rama y esta es otra rama. Y esta rama, la rama anterior con la rama posterior están en serie. Y tiene lógica que estén en serie porque les explico, la suma directa de resistencias o reactancias me va a coincidir, o sea, yo puedo sumarles directamente, no sé si se dan cuenta, o sea, la idea es que matemáticamente también me coincidan, ¿no es cierto? Que la división está bien hecha, no sé si ahí tal vez está más claro. Es que Inge no se supone que va en la misma dirección, pero con distintos, con distintos... Ah, sí, ya, pero eso ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Verán, ahorita, ojo, está en reposo. Este no es todavía la versión final. La versión final es esta. Y aquí ya se va a ver el efecto de que giran a distintas velocidades, porque no sé si ven cómo ya se ve afectada por el deslizamiento acá, ¿sí? Entonces, esto ya es el equivalente con deslizamiento y aquí va a ser lo notorio de que están girando a distintas velocidades. Se puede, bueno, no, en realidad están girando en sentidos opuestos. Pero, a ver, vuelvo a la de acá. ¿Por qué les he empezado a mostrar esta? Porque esta está en reposo. Cuando está en reposo, no se puede decir que no hay ningún campo ni en el uno ni en el otro. O sea, no hay nada, por ende son iguales. ¿Sí? E igual, ya les voy a explicar que cuando el deslizamiento, ¿no es cierto?, es 1, es cuando está en reposo y van a ver cómo da este circuito de acá. Ahorita solo véanle como que se dividió para 2, tanto resistencias como reactancias. No sé si ahí está tal vez más claro o aguántese mi explicación después y si aún así no le convence ahí me avisa, ¿ya? ¿Sí? Ya. A ver, verán, véanle solo como que se dividió nada más en la mitad y que están en serie. Sí, ahora verán, ¿cuál es la idea? Lo que les decía es como tener 2 rotores, ¿no es cierto? Pero con el mismo valor se puede decir el nivel de resistencia, ¿ya? Aquí únicamente, si se considera, si se dan cuenta la reactancia de magnetización, si está, no está, por ejemplo, la parte de pérdidas en el núcleo, ¿ya? Se suele omitir eso en el modelo equivalente en reposo, bueno, en el modelo equivalente en realidad del motor monofásico, ¿ya? Y lo que decíamos, como supuestamente a nivel de análisis hay 2 rotores, van a existir 2 ramas, se les da el nombre de ramas, la rama anterior y la rama posterior, ¿ya? La rama anterior se le suele asignar a la que produce el efecto en dirección el efecto del campo rotatorio en dirección de las manecillas del reloj, y vendría a ser la que está girando el campo en sentido opuesto a las manecillas del reloj, ¿sí? Ya, hasta ahí no traten de no complicarse tanto, pero si requieren de alguna explicación un poco más profunda, igual me avisan nomás, ¿sí? Pero vamos tratando de verle desde la forma más simple, porque igual ustedes, chicos, no es que van a ir ya al campo laboral, ¿no es cierto? Y al menos ustedes son técnicos, tienen que ser un poco más prácticos. Por eso estoy tratando de ver si podemos hacer prácticas ya con los equipos del laboratorio. Ojalá se dé para el segundo bimestre, porque más va por allá, ¿sí? De ahí tanta deducción no la necesitamos, pero obviamente también sí es importante que vayamos aprendiendo y tratemos de entender cómo funcionan las cosas, ¿sí? Ahora, ya, verán, dicho eso, entonces, esto, ojo, es en reposo, o sea, cuando no estoy analizando nada, no se está moviendo nada, todo está quietito, o sea, está ahí, ¿sí? Ahora, y les he explicado primero el en reposo para que le vean la forma básica de la lógica esta de acá, nada más, de que se considera un estator y 2 motores, mi estator y 2 rotores, perdón, rotor 1, rotor 2, rama anterior, rama posterior, ¿sí? Ahora, vamos con el concepto de deslizamiento. Quizás esto ya debieron haberlo visto, creo yo, pero si no, pues lo mencionamos ahorita, ¿no es cierto? Porque este sí es yo creo que esto sí se ve en fundamentos de máquinas, pero bueno, igual mencionémoslo en esta parte, ya es importante mencionarlo, ¿sí? ¿Qué es el deslizamiento? Primero, es una de las principales características de un motor eléctrico, o sea, yo necesito saber, o es un dato de placa, yo conozco el deslizamiento en mi motor, necesito conocer para poder entenderle o analizarle, ¿ya? Ahora,
¿De qué depende el deslizamiento? Va a variar dependiendo del tipo de motor, el modo de operación en el que se encuentra el motor, qué carga yo tenga en el eje, si hay bastante carga, menos carga, el voltaje de alimentación. O sea, el deslizamiento va a depender de varios factores, ¿sí? Pero a la final, ¿ya? Lo que hace el deslizamiento, o más bien dicho, ¿no es cierto? ¿Yo cómo saco el deslizamiento? A la final es esto, ¿no? La fórmula que está acá. Es una diferencia entre ¿quién? Entre las velocidades de rotación de los campos magnéticos del rotor y del estator. Básicamente es eso, ¿sí? Ahora verán, ¿cuál es la idea? El rotor, ¿no es cierto? El rotor va a estar alimentado con cierto voltaje, ¿ya? Y su campo magnético va a tener su velocidad de rotación. El estator, al estator, como les digo, es al que se le alimenta, es al que le llega la energía eléctrica, ¿no es cierto? Y empieza ahí a rotar mi campo magnético. Esta es la velocidad sincrónica, ¿no es cierto? Ahora, bueno, es la velocidad del estator y también se le conoce como velocidad sincrónica. O sea, pueden utilizar cualquiera de los dos nombres, ¿no? Aquí este NS es como N sincrónica, pero también es la velocidad del estator, ¿ya? Ahora, el rotor, ¿sí? El rotor también va a tener su velocidad, ¿no es cierto?, de rotación del campo magnético. También va a tener su velocidad. Pero esta velocidad en los motores de inducción, ¿ya? Siempre el rotor va a girar más lentamente que el campo de estator. Por eso es que a los motores de inducción se les conoce también como motores asíncronos. Porque no síncronos, si fueran síncronos es que están girando a la velocidad sincrónica, es decir, a la velocidad del estator. Pero, ¿no es cierto?, no giran a esta velocidad, siempre giran un poquito menos, ¿ya? Entonces, por eso se les conoce como motores asíncronos, ¿ya? Y este deslizamiento que tenemos acá, sí, va a ser, a veces verán, a veces el deslizamiento es sin unidades. ¿Alguien dijo algo? ¿No? ¿Ya? Entonces, eso les decía, a veces el deslizamiento no se suele trabajar porcentual, entonces ahí se quita esta parte del 100, pero a veces sí. Entonces, cuando hablo de deslizamiento en porcentaje, le multiplico por 100. Si no, el deslizamiento es solo esto, ¿no? Velocidad sincrónica menos la velocidad en el rotor sobre la velocidad sincrónica, ¿ya? Ahora, este deslizamiento, sí, este deslizamiento siempre tiene que ver o va a afectar ya a otras partes del circuito. Entonces, vamos ahora acá. Ya. Ahora verán, este que ustedes observan aquí es un circuito equivalente con deslizamiento. El rato en que yo meto ya deslizamiento, quiere decir esto, que ya hay movimiento. Recuerden que lo que estábamos viendo acá es en reposo, no se está moviendo nada. ¿Sí? El rato en que yo ya hablo de deslizamiento, quiere decir que ya el rotor también se está moviendo y tiene su velocidad. ¿Sí? Entonces, el rato en que yo ya tengo movimiento, ¿no es cierto? Obviamente va a aparecer un deslizamiento que dependerá, obviamente, de la velocidad sincrónica y la velocidad del rotor. Ya, eso es lo que tienen que saber. Entonces, verán, ¿cuál es la idea? Vamos a suponer, ¿ya? Que el rotor tiene una velocidad de giro Nm. ¿Ya? Esa es la velocidad del rotor. Está girando a esa velocidad. ¿Ya? Ahora, van a haber dos deslizamientos. ¿Por qué van a haber dos? Pero dos deslizamientos a nivel de análisis. Recuerden que esto es solo a nivel de análisis. Vemos esto de que hay dos rotores y que el uno gira en sentido de las manecitas y el otro en sentido contrario. ¿Ya? Entonces, verán, vamos a verlo de la siguiente manera. Cuando, y esto va a pasar, ¿no? Verán, cuando el deslizamiento, cuando el campo gira en sentido de las manecitas del reloj, ¿sí? Se puede decir que todo es positivo. La velocidad sincrónica es positiva y por ende, según la fórmula que vimos acá, sincrónica menos la del rotor sobre la sincrónica. Entonces, fíjense aquí, el deslizamiento no es más que eso, la velocidad sincrónica menos la velocidad del rotor, que ahorita está dada por Nm, ¿sí? Velocidad nominal suele ser también cuando se pone Nm, ¿ya? Y dividido por la velocidad sincrónica, ¿ya? Es cuando está girando en el sentido de las manecitas del reloj. Aquí lo único que está haciendo es un artífice matemático en la que le dividen S en S es 1 y menos aquí me queda en M sobre en S y no es más que eso, ¿no? Por si acaso, entonces aquí ya es la misma fórmula a la final. Ahora, ¿qué pasa
cuando el campo, ¿no es cierto?, gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. El rato en que cambia de sentido, la velocidad sincrónica también cambia de sentido y por eso se le refleja como menos, como negativa. Sí, es lo único que pasa, ¿ya? Ahora, cuando pasa eso, miren a nivel de fórmula qué pasa con el deslizamiento. Si es que esta de aquí se le pone negativa, pero ojo, representa que cambió el sentido, ¿no es cierto? El deslizamiento se va a expresar de esta manera. Ojo, el NM no se modificó, o sea, esa es la velocidad del rotor. El que se considera que cambia de sentido es la velocidad sincrónica, y por eso se ve aquí menos en el numerador y menos en el denominador. Y lo mismo acá se está haciendo, se divide este para este, me queda 1, menos con menos se hace más, ¿no es cierto? Y este igual, menos con menos se hace más, y es NM, NS. Ahora, aquí lo que, no sé si se dan cuenta, si es que yo analizaría ya al motor de manera general como deslizamiento, únicamente, más bien dicho, ya en la parte real, ya como tal, va a pasar lo de acá arriba. Ya dijimos que esta parte es cuestión de análisis, ya cuando yo analizo que hay un campo que cambia de giro en sentido contrario, todo eso es a nivel de análisis. Ya en la vida real como tal, lo que va a pasar es lo que ustedes observan acá, va a haber la velocidad sincrónica, va a haber una velocidad en el rotor, y yo voy a tener un deslizamiento expresado por esto, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar? Para métodos de análisis tenemos que ver el deslizamiento desde este punto de vista, que cambia el sentido de las manecillas del reloj, ¿no es cierto? Y no sé si se dan cuenta, a la final, este de aquí, fíjense aquí, S es igual a 1 menos NM sobre NS. Hoy aquí déjenme ver si mejor les escribo un poquito, porque creo que escribiendo tal vez se va a entender mejor. Denme un chance, conecto esto nada más. Solo para que quede un poquito más claro esta parte, ¿sí? Entonces, a ver, verán, les voy a escribir acá. Yo tengo esto, ¿no? Que ese B, este deslizamiento, ¿no es cierto? Pero ya en la parte B, acá en la rama posterior, ¿ya? Cuando cambia sentido me da esto que está aquí, ¿sí? Entonces, si yo despejo de acá arriba, el NM sobre NS, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 menos S. Despejando acá la ecuación esta, ¿no? NM sobre NS es igual a 1 menos S. Entonces, este de aquí, que es igual a esto, yo reemplazo en la de acá abajo. Entonces, yo tenía que SB es igual a 1 más esto, NM sobre NS. Y NM sobre NS es 1 menos S. Y de aquí me da que es 2 menos S. ¿Sí? O sea, este deslizamiento cuando cambia de sentido es 2 veces menos el deslizamiento en el sentido normal de funcionamiento, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, a la final, nada más es despejar esas fórmulas, ¿ya? Y a dar 2 deslizamientos. Ahora, ojo, verán, y esta parte, y de paso les pongo acá. Ustedes van a averiguar, aunque capaz ya, como les digo, esto se ve en fundamentos, o debieron haberlo visto en fundamentos, pero verán, para que me entiendan qué es lo que van a hacer de trabajo autónomo, ¿sí? Ahí les voy a subir de tarea, van a consultar lo que dice ahí, ¿sí? Porque en el circuito equivalente de una máquina de inducción, ¿sí? En general, puede ser la trifásica, y bueno, ahorita estamos viendo que también pasa en la monofásica, ¿ya? Pero yo creo que hasta pueden consultarle de la trifásica, porque la trifásica es más sencilla el funcionamiento, a mi modo de ver, ¿ya? Pero bueno, de manera general, ¿no? ¿Por qué en el circuito equivalente de una máquina de inducción, sea monofásica o trifásica, ¿ya? ¿Por qué la resistencia del rotor se divide por el deslizamiento? Pueden explicarlo en palabras, pueden explicarlo con fórmulas matemáticas si así lo entienden mejor, ¿sí? Pero van a consultar eso. Como les digo, debieron quizás haberlo visto, pero si no, no es una consulta tampoco tan grande. A la final, yo ahorita solo les voy a explicar así brevemente por qué el modelo se ve de esta manera, ¿ya? Pero no de por qué ya el deslizamiento va acá, ¿sí? A ver, verán, primero, si es que ustedes se dan cuenta aquí, y algo que también tiene que estar muy claro, es la analogía, decíamos, con transformadores. Cuando ustedes veían, por ejemplo, el circuito equivalente de un transformador, ¿no es cierto? Uno podía referir
la parte del secundario al primario o viceversa, coger el primario y referirle al secundario. Entonces, ¿para qué se hace esto de referir de un lado a otro? Para tener un circuito, ¿no es cierto?, que sea mucho más fácil de analizar. Y, por ejemplo, cuando teníamos, ¿no es cierto?, ustedes igual, y es un circuito muy similar en realidad. Tengo una resistencia, una reactancia en el primario. Cuando yo pasaba al lado del primario, lo del secundario, ¿qué le pasaba a esto de acá, que era lo del secundario? Podía verse desde el lado del primario, pero ¿cómo cambiaba su valor? En función del número de vueltas, ¿no es cierto?, del transformador. Entonces, acá pasa algo muy similar, pero no es lo mismo. Acá igual, yo puedo reflejar la parte del rotor en mi estator. Sí, ojo, recuerden que toda esta parte viene a verse desde el lado del estator, es este circuito equivalente, ¿no? Entonces, el rotor que yo le muevo acá, ¿sí? Le muevo al rotor, ojo, porque es que si ustedes le ven ahorita así el circuito como unido, uno dice, es como que forman un circuito y están unidos todos, cuando físicamente no es así, el estator y el rotor están separados, pero se puede llegar a un circuito equivalente en donde yo les uno, pero el rato en que yo le uno, si estoy aquí en el lado del estator y yo quiero meterle ahí la parte del rotor, puedo meterle, pero bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Cuando refiero, ¿no es cierto?, el rotor hacia el estator, se tiene que dividir la resistencia para el deslizamiento. Eso es lo que se hace, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer es, ¿por qué? ¿Por qué se hace eso? En un transformador es con número de vueltas. En una máquina de inducción, porque esa parte es la que ustedes van a consultar, ¿ya? Y la idea es esta, ¿no es cierto? Que si, perdón, acá, denme solo un segundo, voy a borrar esto de aquí nada más, para que no me estorbe mucho aquí en esta parte. Eso, ya, hay algo así, dejémoslo ahí. Ya, entonces, para que la imagen no se me vaya. Entonces, lo que les decía, ¿no? Se refiere así. Entonces, si es que se dan cuenta, a la final es de esta misma que vimos en reposo, pero ahora en la parte de la resistencia, porque si se dan cuenta, solo ahí es donde hay cambios, ¿sí? En la parte de la resistencia se divide para el deslizamiento. Ahora, ojo, como en la rama anterior, recuerden que en la rama anterior yo giraba las manecillas del reloj, yo tengo el deslizamiento S, entonces aquí se divide para S porque ese es el deslizamiento, ¿ya? Queda así esta rama. Y en la segunda rama, en cambio, el deslizamiento cambió y ahora es 2 menos S, ¿no es cierto? En función del deslizamiento principal, por tomarlo así, tengo, entonces, si se dan cuenta, igual, lo único que cambia es que acá, al circuito de reposo, lo que se le hizo fue coger y dividirle para el deslizamiento. En la resistencia, solo en la resistencia. Las reactancias se mantienen, ¿ya? Ahora, una vez, ¿no es cierto?, que se hace eso, ¿sí? Chicos, sí es el circuito equivalente ya del motor monofásico como tal. Ahora, cuando están en reposo, ¿sí? Cuando está en reposo, ¿qué es lo que pasa? Cuando está en reposo, el deslizamiento es 1. ¿Por qué el deslizamiento es 1? No sé, veámosla, que aquí está la fórmula, por ejemplo, aquí se le ve fácil. Si el deslizamiento es, a ver, si el motor está en reposo, esto, a ver, déjenme tachar esto es 0 porque no hay movimiento, no hay velocidad en el rotor, esto sería 0. A la final, ¿no es cierto? Si es que está alimentado, obviamente el campo tendrá su velocidad sincrónica, el campo del estator, y tendrá su velocidad, y a la final, no sé si se dan cuenta, me queda velocidad sincrónica sobre velocidad sincrónica. Y esto a la final es 1. Entonces, cuando no hay movimiento, cuando se está en reposo, el deslizamiento es 1. Entonces, si esto se hace 1, aquí me queda 2 menos 1, esto también se hace 1, si se dan cuenta que igual queda el de acá. Queda este circuito. Sí, porque el deslizamiento se hizo 1 y aquí se observa igual claramente el circuito equivalente en reposo. ¿Ya? Ahora, listo. Entonces verán, ¿cuál es la idea de esta parte? La idea de esta parte, esto sí, ustedes tienen que quedarse con la idea de que este es el circuito equivalente de un motor monofásico de inducción, ¿sí? Que tiene su estator, su resistencia, su reactancia, que va a tener 2 rotores para análisis, ¿no es cierto?
en el que igual tienen su resistencia, tienen su reactancia y también una reactancia de magnetización que se suele considerar, salvo que me digan que la puedo despreciar para análisis, pero si no, pues ahí se la debe considerar de la manera en que ustedes observan, ¿ya? Ahora, como les dije, van a consultar esto, porque en este circuito, ¿no es cierto? En un circuito equivalente en las máquinas de inducción, se considera que en la resistencia del rotor se tiene que dividir por el deslizamiento, ¿ya? Van a consultar eso, como les dije, si es que en palabras lo pueden explicar muy bien, chévere. Si es que necesitan explicar con fórmulas, chévere, pero como se entienda del por qué se termina dividiendo, ¿sí? Listo, eso. Ahora, ya, hablando del, ¿no es cierto? Hablando del circuito equivalente con deslizamiento, ¿ya? Vamos a llegar a las siguientes conclusiones. Verán. Primero, el par desarrollado o el torque, ¿ya? Es proporcional a la resistencia en cada rama. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, verán, ojo, si se dan cuenta, cada rama en el rotor, ¿no es cierto? Tanto la rama anterior como la rama posterior va a tener un valor de resistencia, que dependiendo del deslizamiento, si ustedes se fijan, va a ser diferente, porque miren, este es un medio R2 sobre S. Este es un medio R2 dividido para 2 menos S. Entonces, dependiendo del valor que tenga el deslizamiento, esta resistencia va a variar, ¿ya? Perdón. Ay, perdón, chicos. Denme un minuto, ya. Voy a tomar un poco de agua nomás. Ya, a ver, chicos. Entonces, continuemos. A ver, ¿estábamos en qué? Ya, a ver. Entonces, estábamos viendo esta parte del modelo. Ya. Estamos hablando de que la resistencia va a variar, ¿no es cierto? Que va a depender del deslizamiento y que en cada rama, pues, la resistencia va a tener cierto valor. Ahora, ¿por qué hablamos o por qué vemos esta parte de la resistencia? Porque, ¿no es cierto? Si es que nos pusiéramos ahorita a deducir las fórmulas de torque o del par desarrollado, una de las fórmulas, porque en realidad en torque hay varias, ¿sí? Una de las fórmulas de torque o del par, ¿no es cierto? Depende de la resistencia, ¿sí? Es proporcional a la resistencia en cada rama. ¿Eso qué quiere decir?
Otra cosa también, por si acaso, esto de aquí de la resistencia efectiva que menciona acá, la resistencia efectiva se refiere a esto, ya la resistencia vista con el deslizamiento, ¿sí? O sea, ya reemplazando deslizamiento y viendo a qué es igual este valor, eso es resistencia efectiva, ¿no? Para la una rama y la otra, ya para que igual no entendamos bien lo que está aquí escrito en la diapositiva. Entonces, verán, ¿cuál es la idea? Fíjense en lo siguiente, cuando estamos en reposo, ¿qué pasa con las resistencias efectivas? Cuando estamos en reposo es esto. La resistencia efectiva es la misma porque solo es R2 sobre 2 y R2 sobre 2. En el un caso, en el otro, las dos son iguales, sí o no, las resistencias efectivas. Cuando ya hay movimiento, hay deslizamiento y por ende ahí sí va, la resistencia efectiva va a variar, ¿no es cierto?, en cada rama. Entonces, ¿qué me dice acá? Que cuando la resistencia efectiva es la misma, eso es en reposo, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? El torque va a ser el mismo, porque ya les digo que el torque o el par es proporcional a la resistencia. Si la resistencia no varía, entonces el par tampoco, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya, perfecto, es el mismo par, ¿sí? Pero, ¿no es cierto? A nivel de magnitud es el mismo, pero como el campo está en dirección contraria, ¿sí? Se puede decir que el par del un lado con el par del otro lado van a ser opuestos, ¿ya? Y al ser opuestos del par neto es 0. Sí, no sé si esta partecita tiene que estar clara, chicos. ¿Por qué? Porque aquí es lo que se ve que no hay par de arranque. O sea, aquí en esta parte es lo que se observa, ¿no es cierto? Que en esta parte es lo que se observa que cuando estoy en reposo, ¿no es cierto? Estas dos resistencias efectivas al ser iguales hacen que el par sea igual en ambas ramas, pero como el uno está girando en un sentido opuesto, se puede decir así, entonces este par está en sentido opuesto al otro y como son igualitos, el par neto, el equivalente, ¿no es cierto? Es 0. El rato en que yo tengo un par equivalente de 0, no voy a poder arrancar, o sea, estoy en reposo y no va a arrancar. ¿Por qué? Porque el par va a estar en 0, ¿sí? Ahora, y sería el principio del motor monofásico de inducción, o sea, no puedo yo arrancarle así por sí solo, no va a arrancar, ¿sí? Y aquí está explicado desde el punto de vista de resistencias efectivas y el par. Ahora, ¿qué pasa cuando ya el motor gira? Cuando el motor gira, ¿no es cierto? Decíamos que por lo general la velocidad del rotor es menor que la sincrónica. Si es que esto pasa, ¿no es cierto? El motor suele girar con un deslizamiento menor a 1, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pasa, ¿no es cierto?, que la resistencia efectiva de la rama anterior va a ser mayor que la de la rama posterior. Ya, a ver, vamos acá, verán. Vamos aquí a este modelo para entender y no estarle solo leyendo esta parte de aquí. A ver, verán, vamos acá. El motor está girando a ver, vamos igual, déjenme coger nada más de esto, solo que aquí ya tengo puesto un montón de cosas. Para que no esté tan rayado, denme un chance. Eso, ya si no se ve muy rayado y muy feo. A ver, entonces verán. Dice que ya el rotor empezó a girar, ¿no es cierto? Como el rotor empezó a girar, ¿sí? Yo tengo ya va a existir un deslizamiento, ¿no es cierto? Ahora, por lo general este deslizamiento va a ser menor a 1. ¿Por qué? Porque aquí, ¿no es cierto? Ya va a haber aquí una velocidad que es menor a esta, aquí va a tener un número positivo que se va a dividir para la sincrónica y por ende, como esta es más grande, va a tender a ser menor que 1. Entonces ya, solo por poner un valor, así un valor cualquiera. Si es que ustedes se dan cuenta, aquí arriba, en la de acá arriba, en la R2, digamos que el deslizamiento, por poner, como les digo, un valor así cualquiera. Digamos que el deslizamiento, hice mis cálculos y el deslizamiento es 0,5. Digamos, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Aquí va a haber un valor, R2, que se va a dividir para 0,5. Sin verle ahorita un medio, ¿no? Luego ya se va a dividir también para 2. ¿Qué va a pasar acá? Igual ahorita no le voy a ver al 1 medio, sino solo al R2 sobre 2 menos S.
Aquí abajo voy a tener R2, pero 2 menos 0,5, ¿cuánto me va a dar aquí? Me va a dar 1.5, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál resistencia efectiva va a ser mayor? La de acá arriba, porque si se dan cuenta, R2 está dividiendo para 0,5. Como se divide para un número que es menor a 1, entonces la división va a tender a crecer, ¿no es cierto? Mientras que acá, como ya el número es mayor a 1, este va a ser menor. Y pueden hacerlo reemplazando cualquier valor en R2. Pueden poner aquí, por ejemplo, 10 dividido para 0,5, ¿no es cierto? Les da 20 si es que no estoy mal, ¿sí? Y acá, en cambio, el mismo 10 dividido para 1,5 ya me da 9 punto algo. O sea, se nota, ¿no es cierto? Que la resistencia efectiva acá va a ser mayor que la resistencia efectiva acá abajo, ¿sí? En la rama posterior. ¿Eso qué quiere decir? Si seguimos hablando con esto del par de arranque y el torque, aquí ya voy a tener. Entonces, si es que el par es proporcional a la resistencia, el torque acá va a ser mayor que el torque acá abajo, que en la rama posterior. Y aquí, si se dan cuenta, ya voy a tener un torque equivalente, porque no se van a anular, porque ya uno va a ser mayor a otro. Sí, entonces el rato en que ya uno de los torques, uno de los pares, ¿no es cierto?, ya es mayor que el otro, ya no se anulan, ya no se va a hacer cero. Entonces, cuando ya no se hace cero, eso va a permitir, ¿no es cierto?, que ya exista un par de arranque y pues que el movimiento se mantenga, ¿sí? Ahora, básicamente esto es lo que me decía acá. Miren lo que decíamos cuando el motor gira, digamos con un deslizamiento menor que 1. La resistencia efectiva, decíamos esto, ¿no? Que la resistencia efectiva de la rama anterior va a ser mayor que la de la rama posterior y por ende lo que está acá, ¿no? Lo que les acabo de explicar, que el par de la rama anterior va a ser mayor que obviamente el de la posterior, ¿no? Ahora, es lo que decíamos, y aquí está la continuación de lo que les estaba explicando. Entonces, si es que el de arriba es mayor, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Que el par resultante, ya el equivalente, ¿no es cierto?, de los dos pares aquí analizados de este con este, si bien se pueden hasta restar porque el uno está en sentido contrario al otro y este es mayor, este va a predominar, o sea, el que es mayor predomina, este va a predominar, ¿sí? Entonces, el rato en que ya un par predomina, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se puede decir, ¿no es cierto?, que el motor de inducción va a rotar en el sentido del par predominante, que puede ser el de arriba, puede ser el de abajo, ¿ya? Pero cuando el motor va a girar con el deslizamiento menor que 1, siempre va a girar al sentido anterior, ¿sí? Perdón, al sentido de la rama anterior, es decir, en el sentido de las manecitas del reloj. Ahora verán, ¿a qué quiero llegar también con esta parte? Para que se entienda el concepto, porque esta partecita de aquí es nada más para entender el concepto del motor monofásico de inducción, pero en el principio básico. Ni siquiera le estamos aún arrancando porque no vemos los métodos de arranque. Sí, lo que estamos tratando de entender es cómo funciona, de que no puede arrancar solo, pero algo que también se entiende acá, no sé si se dan cuenta, el rato en que yo logré hacer que se mueva, ya hubo deslizamiento. Y el rato en que hubo deslizamiento, hubo resistencia efectiva. Y si es que hubo resistencia efectiva diferente en cada rama, un torque es mayor que el otro y siempre se va a estar moviendo. Sí, entonces la idea es solo necesitar ahí una fuerza externa que le diga, arranca. Y luego ya el motor de por sí solito ya se mantiene en movimiento. No es que esa fuerza externa tiene que estar ahí todo el tiempo arrancándole, no. El rato en que se movió, ya luego el motor se mantiene solo y es por lo que les digo acá, porque ya entra el deslizamiento a actuar, ¿sí? Y ya se ve esto de las resistencias efectivas y los torques, ¿ya? Ahora, listo, yo creo que hasta ahí está un poco explicado. Vamos a explicar un poquito más algo más para terminar, para ya la siguiente semana empezar ya con los tipos exclusivos de motor monofásico y ahí sí analizar cada caso, cómo se arranca según el tipo de motor monofásico que sea, ¿sí? Y entender un poquito mejor esta parte ya del arranque como tal. O sea, hasta ahorita, si se dan cuenta, no le hemos arrancado para nada al motor. Lo único que estamos haciendo es analizándole su composición interna, ¿sí? Ahora verán, ¿qué se suele hacer también para cuestión de análisis? Y esto es lo que ustedes pueden observar en la gráfica a continuación. Es que se dan cuenta, acá es como que un circuito más complejo, porque a la final tengo que resistencia en serie, al menos aquí en las ramas de rotor, ¿no?
tengo resistencia en serie con inductor y en paralelo con la de magnetización, ¿ya? Ahora, lo que se suele hacer para nivel de análisis, dicen, pongámosle un circuito más sencillo, hagámosle más sencillo al circuito equivalente, y se suele también representar de la forma que ustedes ven acá. Pero ojo, no quiere decir que estoy eliminando la reactancia de magnetización, porque ustedes pueden decir, está despreciando la reactancia de magnetización, porque ya no está aquí en paralelo y le está despreciando, y por eso les queda así, la rama anterior y la rama posterior. Pero no es así. Solo se está cogiendo como que un nuevo circuito equivalente. Pero si es que ustedes ven ya acá en las fórmulas, ¿sí? No se está despreciando. O sea, si bien ya esta impedancia A, que es de esta de aquí, la de la rama anterior, y esta ZP, que es el de la rama posterior, ¿ya? Si bien ya se tienen estas dos ramas como únicamente una resistencia y una inductancia en serie, ¿sí? Ojo, no se está despreciando porque fíjense acá lo que se está haciendo. Para que igual esté claro nada más, ¿sí? Lo que se hace en esta parte. A ver, solo para que esté un poquito más claro. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? Verán. A nivel de circuito se lo ve más simple, porque ya tengo únicamente resistencia, inductancia en serie, resistencia, inductancia en serie. ¿Ya? Pero ojo, no es que se despreció. Fíjense acá, dice sí, perfecto, la impedancia A es igual a RA más JX, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos aprendido en circuitos eléctricos, que una impedancia es la parte real, que es la parte resistiva, más la parte imaginaria, que es la parte de la reactancia, que en este caso es el inductor, ¿no es cierto? Ahora, si se dan cuenta, dice, pero esto es igual a ¿qué? Y les aparece esta fórmula que está acá, solo para que entiendan de dónde proviene la fórmula, nada más, muchachos. Volvamos acá. Si es que ustedes se dan cuenta, vamos a verle la de acá arriba, ¿no? Que es la rama anterior. En la rama anterior tenía yo esto, J un medio XM, un medio R2S, J un medio X2. Eso es lo que tenía, ¿ya? Ahora, lo que estoy haciendo es de este paralelo, sacar un equivalente. No sé si se acuerdan, ¿no es cierto? De circuitos eléctricos. Cuando tienen impedancias en paralelo, ¿cómo se saca una impedancia en paralelo? Hay varias formas, ¿sí? Una de esas, más bien dicho, la básica a nivel de impedancias, dice que si yo tengo, por ejemplo, pongámosle aquí nada más para que le entiendan igual rapidito, tengo una impedancia 1, una impedancia 2 en paralelo, ¿ya? Ojo, estas impedancias pueden tener resistencia, inductor, capacitor, lo que sea, son impedancias en general. Y yo digo, perfecto, esto es igual a tener una impedancia equivalente, ¿no es cierto? Puedo sacar una impedancia equivalente. Eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Si se dan cuenta, tengo eso y a la final ya saco una sola, esa ZA, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con ese ZA? Cuando tengo en paralelo, ¿qué me dice la fórmula para impedancias equivalentes en paralelo? Que 1 sobre la impedancia equivalente es igual a 1 sobre la impedancia 1 más la impedancia 2. Eso es lo que me dice la fórmula general cuando yo tengo impedancias en paralelo. A la final, si es que ustedes resuelven esta ecuacioncita de acá, ¿qué me queda? Les queda que la Z equivalente es igual a Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2, ¿ya? Eso es lo que se está haciendo aquí. Fíjense aquí arriba en la fórmula. Fíjense acá. Dice JXM. Ya, la primera que estoy multiplicando. Me voy acá. Y esta era J un medio XM. Ahora, el 1 medio, ojo, ya le están sacando acá afuera. Por eso aquí no aparece el 1 medio, porque ya el 1 medio se sacó factor común y está acá afuera. Pero miren, es JXM y acá se multiplica por la segunda impedancia. Mi segunda impedancia es esta. Es 1 medio de R2S más J un medio de X2. Ojo, los 1 medios se están yendo afuera, entonces ya les queda lo que está acá. R2 sobre S más JX2. Sí, y si ven que están multiplicados, o sea, es esta multiplicado por toda la otra rama, que es una en serie, y lo mismo, y acá miren, ya está sumada las dos, están sumadas las dos impedancias, ¿ya? Y eso es lo que por si acaso se está haciendo aquí, ¿no? O sea, no es que se está eliminando, ojo, la reactancia de magnetización, únicamente se está llevando a un circuito más sencillo, pero en el cual
si yo voy a la final me pongo a dar estos valores de aquí A más JXA, o sea, es la equivalente, ¿no? Que viene, que matemáticamente tranquilamente puedo sacar con la fórmula de impedancia equivalente, ¿sí? Y lo mismo pasa acá abajo, ¿ya? Para este primer caso de acá es para la rama anterior, y aquí si se dan cuenta es para la rama posterior. Rama 1 o rama 2, únicamente le están haciendo, es verdad, un circuito equivalente más sencillo, pero matemáticamente corresponde a esto, que si ustedes, como les digo, se ponen a aplicar la fórmula, les va a dar lo que está acá, ¿sí? Esto y esto. Ahora, hasta ahí. Ya, entonces verán, hasta ahí, ¿para qué le hacen un poco más sencillo? Para que luego en las fórmulas de más abajo que se van analizando, no como es, no se vea tan complejo, ¿no? Pero obviamente sí hay algo más complejo atrás, pero bueno, la idea es como que en las ecuaciones posteriores no se vea que es tan compleja la situación. Ahora, de aquí que también tienen que a la final darse cuenta que perfecto, sí, el motor monofásico también puede expresarse así, ¿sí? Se puede decir que a nivel de circuito más sencillo, pero matemáticamente, ojo, no se está despreciando nada, ¿no? De la versión anterior. Ahora, vemos que ya se puede expresar como una impedancia A de la rama anterior, una impedancia P de la rama posterior, ¿ya? Esta impedancia 1 viene a ser la parte del estator, ¿no es cierto? Que es lo que está aquí, esta parte de aquí, ¿sí? Y esta sí es sencilla, o sea, esta no hay a dónde perdernos. Esta sí es R1 más JX1, ¿no es cierto? La parte del estator, ¿ya? Y a la final, miren lo que me habla acá, me habla de una impedancia de entrada. Siempre que nos hablen de una impedancia de entrada, ¿sí? Por lo general se refiere a desde dónde es vista esta impedancia y por lo general siempre se refiere a la fuente, porque por lo general las fuentes son las que son las entradas en los circuitos, por lo general. Entonces, miren, si aquí yo tengo la fuente, yo digo entonces, entre este terminal, que le puedo llamar, por ejemplo, este terminal A, ¿ya? Y a este le puedo llamar un terminal B, ¿no es cierto? Yo digo, ¿qué impedancia yo veo entre los terminales A y B? ¿Qué impedancia equivalente hay ahí? Esa es una impedancia entrada. Como les digo, como la fuente está aquí en la entrada, ¿no es cierto? Entonces se habla de que la impedancia es lo que uno ve desde los terminales en donde está la fuente, que viene a ser este terminal A, este terminal B, y a la final es toda esta impedancia que yo veo aquí, ¿sí o no? Todo esto está entre los terminales A y B. Dicho eso, entonces la impedancia de entrada, ¿ya? ¿A qué va a ser igual? Son estas tres en serie. ¿No es cierto? Es la impedancia 1 con la impedancia A con la impedancia P. Entonces, la impedancia de entrada es esto, Z1 más ZA más ZP. Y yo tengo esta impedancia de entrada, es como tener a la final una impedancia equivalente, ¿no es cierto? Como están en serie, se suman directo y está. ¿Sí? Entonces, ay, perdón muchachos. Entonces, si ya tengo una impedancia de entrada o impedancia equivalente también, ya les expliqué por qué se llama de entrada, pero también se le puede decir equivalente, porque a la final también es eso, ¿ya? De ahí ya no es más que aplicar la idea, porque a la final este circuito se reduce a tener una fuente con una impedancia equivalente aquí, que es la impedancia de entrada, esto es un B1, y por aquí está circulando una I1, ¿sí o no? Que no es más que tener eso. Y por la idea, corriente es igual a ¿qué cosa? A voltaje sobre resistencia, que ya cuando obviamente tengo impedancias, es voltaje sobre impedancia, ¿sí? Y esto, y aquí está, esa es la corriente, ¿no es cierto? Que estaría entrando, se puede decir, a la parte del estator, mi corriente de entrada, mi corriente de alimentación. ¿Ya? Ahora, vamos a explicar solo esta última fórmula y vamos a quedar ahí, porque igual, chicos, ya me está doliendo bastante la garganta, ¿sí? Y terminamos con eso. De ahí son solo ya unas formulitas más de potencia que las podemos ver la siguiente clase, hacer uno que otro ejercicio de aplicación básico y continuaríamos con lo que les decía, los tipos de motores. A ver, ya para terminar, al menos terminemos con la primera fórmula, después las otras en tal caso las explicamos. La potencia de entrada, entonces verán, si estamos hablando de entrada, estábamos diciendo que es aquí a la entrada, a la fuente, ¿no es cierto? Donde está mi fuente. Yo ya vi que puedo encontrar una corriente que es igual al voltaje que tengo aquí, dividido por la impedancia equivalente que también puedo sacar. Esto no es más que circuitos eléctricos, ¿ya? Y la potencia de entrada, ¿sí? Viene a ser a la que se refiere hacia la fuente. En la fuente, ¿yo qué tengo?
tengo un voltaje 1 y una corriente 1 que está circulando igual por aquí, por la fuente. Entonces, si yo quiero saber la potencia aquí de entrada, necesito saber, se puede decir que es la potencia en la fuente en realidad, ¿ya? Ahora, por fórmula general, por circuitos eléctricos, ¿ya? La potencia siempre es voltaje, y ojo, es potencia activa, ¿no? Potencia activa, ¿qué es? Es voltaje por corriente por el coseno de teta, donde teta es ¿qué cosa? El desfase entre voltaje y corriente es el factor de potencia, el coseno de phi, ¿sí o no? Porque por lo general esta corriente suele hacer ¿qué cosa? Atrasar al voltaje cierto ángulo, y ese es este ángulo teta que está aquí. ¿Sí? ¿Por qué digo atraso? Porque tengo únicamente, si se dan cuenta, la impedancia equivalente es la que va a determinar el desfase en la corriente y el voltaje. Si es que tuviera solo resistencias aquí, perfecto, no están en desfase porque fuera solo resistivo, ¿sí o no? Pero ¿qué tenemos? Resistencias e inductores. El rato en que sumaron inductores, estoy hablando de atraso, ¿sí? Eso espero que no se hayan olvidado. Y hablar de atraso siempre es de corriente respecto a voltaje, ¿sí? Quiere decir que la corriente, ¿no es cierto? Es muy posible que si la corriente está por aquí, a ver, y aquí quiero ver si es que se acuerdan, ¿no es cierto? Que es un atraso y que es un adelanto. Y con eso acabamos. Ya, esta es la corriente. Les voy a poner un voltaje y ustedes me van a decir si está atrasando o está adelantando. Déjenme cambiarle de color, pongámosle tomate. Ya, la corriente está ahí. ¿Ya? Y pongamos el voltaje, qué sé yo, por acá. Ya, en ese caso, según ustedes, ¿la corriente le está atrasando al voltaje? ¿Sí o no? Le está adelantando. La corriente está atrasada al voltaje. A ver, vamos a hacer votación, porque esto me parece muy interesante. A ver, rapidísimo, levanten la mano. Verán, los que no levantan la mano voy a asumir que es la otra respuesta, ¿no? A ver, los que estén de acuerdo en que ahorita la corriente, en esta gráfica, ¿no? En la gráfica que ustedes ven, la corriente le atrasa al voltaje, los que están de acuerdo en que sí le atrasa, levanten la mano. Los que no levantan es porque me están diciendo que no, que la corriente le está adelantando. Eso, ya se convencieron, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Las otras 3 personas están equivocados, chicos, o no me están ni prestando atención, pero bueno. A ver, entonces verán, la corriente atrasa al voltaje. Sí, ¿por qué? Verán, ¿saben cuál es la forma más fácil que yo aprendí? Al menos para yo darme cuenta de cuando una corriente atrasa un voltaje. Yo al inicio me confundía, ¿no? Cuando era estudiante. Pero luego, verán, es súper fácil porque esto es el tiempo. Siempre estas gráficas son en función del tiempo, ¿ya? Aquí es el tiempo. ¿Quién me podría compartir? Ay, perdón, tienen toda la razón. Estoy dibujando solita. A ver. Ya, ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces verán, una forma fácil, ¿no? O no sé, la que ustedes también se la sepan, les funciona bien, así que también estaría bien. A ver, ¿cómo me doy cuenta si una corriente o un voltaje está en atraso o en adelanto? Primero, estoy comparando, verán, corriente respecto, ay, perdón. Primero, estoy comparando corriente respecto a voltaje. Es la comparación que por lo general se hace, pero también si quisiéramos, se puede comparar voltaje a corriente, pero por lo general siempre es corriente respecto a voltaje. Entonces, fíjense en esto. La corriente, ¿ya? Empieza en 0 segundos, salió a los 0 segundos, pero el voltaje salió en menos 2 segundos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Imagínense que fuera una carrera, ¿no es cierto?, de velocidad. El voltaje salió 2 segundos antes que la corriente, o sea, el voltaje salió primero y se fue, se corrió, ¿no es cierto? Y después pasaron 2 segundos y la corriente decidió salir después. Si es que estoy en una carrera y la corriente sale después, ¿qué está la corriente respecto al voltaje? Está atrasada, ¿sí? Porque salió después, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo les digo, en cambio, voltaje respecto a corriente? Como el voltaje salió antes y yo estoy comparando voltaje respecto a corriente, ¿sí? Ahí yo también diría, en cambio, aquí adelanta, el voltaje adelanta.
pero respecto, ya les digo, es voltaje respecto a corriente. Entonces, algo que, ¿y por qué les hago o les recalco esto de trazos, adelantos, voltajes y corrientes, chicos? Si bien es algo que se aprende en circuitos, es algo que van a usar siempre, siempre, siempre. Y esta parte de adelantos, atrasos, voltajes, corrientes, en la parte eléctrica se usa todo el tiempo y es bastante útil. Entonces, no nos olvidemos entonces, verán, aquí a la final, como tengo inductores, voy a hablar de atraso. En un inductor siempre se habla de atraso, pero ¿de quién respecto a quién? De corriente respecto a voltaje, ¿no es cierto? Entonces voy a tener un atraso que va, y este ángulo que se forma aquí, ¿no es cierto? Este viene a ser mi teta, y bueno, saco el coseno de eso, yo tendré mi potencia activa, ¿no es cierto? Mi potencia de entrada, ¿ya? Vamos a quedar ahí, como les digo, ya, porque en verdad ya mi garganta ya no aguanta, pero las demás formulitas que faltan las explicamos el día de mañana, no, el día de mañana, perdón, en la otra semana que tengamos clase, ya, y cualquier novedad, chicos, ya les estoy poniendo al tanto, ¿sí? Únicamente quedémonos con eso, o sea, al final la potencia de entrada es referida hacia la fuente, ¿no es cierto? Entonces vendría a ser B1 por I1 coseno de teta, eso no olvidarnos porque estoy hablando de potencia activa, ¿ya? Listo, chicos. ¿Alguna cosa tal vez rapidita, algo? O si no, lo dejamos para la siguiente semana, porfa. ¿Sí? Ya, muchachos. Si es que alguien entró atrasado y no me escribió, escríbame este rato para anotarle, si no ya queda con falta. El señor Torres, bueno, él dijo que estaba sin luz, creería que tiene justificación. Igual como no se hizo trabajo, no hay ningún tipo de sanción tampoco, así que todo bien. Ya, chicos, entonces, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y ya conversamos. Ya, hasta luego, chicos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, muchachos. Gracias, Inge. Ya, chicos, hasta luego.